Dios les bendiga, estimados hermanos, ¿cómo están? En esta hora vamos a predicar la palabra de Dios que edifica nuestras vidas, amén. Y gócense con el tema se titula Ovejas Estériles. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 al 22. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria a Dios. Pues sean cordialmente bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, y también personas que están escuchando este video audio. Que el Señor les bendiga y les guarde, y espero que sean bendecidos y bendecidas a través de este mensaje. Miren, en estos pasajes que leímos, Jesús había iniciado su reino. En este punto del ministerio público de Jesús, probablemente su propósito básico y su prioridad número uno no era tanto la predicación a las multitudes, ni la sanidad de los enfermos, sino el llamado y preparación de los apóstoles para llevar adelante su reino en el mundo. Aunque era obvio que también sanaba enfermos y predicaba a multitudes, pero su prioridad era preparar a sus discípulos para que extendieran su reino. Jesús les expresó el propósito del llamado en términos que ellos podían entenderlo perfectamente, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Mateo capítulo 4 versículo 19. A las personas que Jesús llamó eran pescadores profesionales, entendían bien el proceso de atrapar peces, conocían las mejores áreas donde pescar, sabían la mejor hora del día y el tiempo más favorable, sabían el arte de bajar y levantar las redes, sabían cómo clasificar los peces que servían y los que no servían, sabían la manera más sana de guardar los peces para comercializarlos. Además, como buenos pescadores que eran, indudablemente y seguramente tenían mucha paciencia, perseverancia y valor en desarrollar su oficio. Jesús los llamó a ser parte de la gran comisión con esta excelente analogía. Estos hombres antes habían trabajado para ganarse la vida materialmente. Ahora trabajarían para ganar a otras personas espiritualmente para la vida eterna. Antes habían vivido para sí mismos, ahora vivirían para el beneficio de otras personas. El mayor gozo que uno debe de tener después de la salvación es el de llevar a alguien a Cristo. Tal vez ustedes se pregunten: ¿por qué es tan importante aprender a ganar a otros para Cristo? Pues debido al valor del alma humana. Y tal vez se pregunten: ¿y por qué es el alma humana de tanto valor? Porque vivirán para siempre. Cada persona que conoces tiene un alma que vivirá para siempre, ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno. Dios da tanto valor a las almas de los hombres que envió a su Hijo para que muriera en la cruz a fin de que los hombres pudieran ser salvos. Cuando comprendamos cuán preciosa son todas las personas para Dios, haremos todo lo posible para ganarlas para Cristo. Es por eso que a través de este mensaje vamos a mirar el tipo de respuestas de algunas personas tuvieron a la invitación de Cristo para ensanchar su reino. Y el primer tipo de respuesta de algunas personas que tuvieron a la invitación de Cristo para ensanchar su reino fue una actitud rebelde y abierta. En la parábola de las fiestas de boda que viene en Mateo capítulo 22 versículo 1 al 14, les voy a pedir que ahorita no lean esa escritura, que la lean ya estando allá en su casa. En esta parábola el personaje céntrico es el rey.
y esta representa a Dios. El banquete de bodas representan las ricas provisiones de Dios para los miembros del reino. Uno de los siervos representa a los profetas del Antiguo Testamento y otros a Juan el Bautista. Los primeros convidados representan a los judíos y los otros convidados a los pecadores y gentiles. El hijo del rey representa proféticamente a Jesús en sus bodas con su novia, que es la iglesia. Las costumbres de aquel entonces eran muy distintas a las nuestras. Eso tenemos que entender, que eran muy distintas a las nuestras. Según la costumbre de las fiestas de bodas, la primera invitación salía con semanas o meses de anticipación. Luego, al llegar la fecha para las fiestas, los siervos salían otra vez para decir a los convidados que habían aceptado la invitación que todo ya estaba ya listo para comenzar el festejo. De modo pues que los convidados, además de ser los súbditos del rey, con el deber de obedecerle en todas las cosas, ya se habían comprometido a asistir. Nosotros somos los súbditos de Dios. Nosotros estamos sujetos a la autoridad de un superior con obligación a obedecerle, que es Dios. Y tenemos la obligación de obedecerle y hemos sido invitados a evangelizar. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de saber eso, muchos cristianos se mantienen en una actitud rebelde y argumentan: yo no soy líder ni pastor, no me gusta evangelizar, no tengo tiempo. La gran mayoría que evangeliza no lo hace porque tiene tiempo de sobra, sino porque aprovecha los momentos que Dios les ofrece. Hay gente cristiana que ni por error comparte un texto bíblico en sus redes sociales, no comparten las predicaciones de su iglesia, nada, no ayudan en su iglesia, no ayudan al pastor, el nada referente a eso. Se la llevan poniendo memes, se la llevan poniendo cosas que realmente no edifican, se la llevan comentando chismes, enredándose en contiendas que no edifican, en vez de ayudar a su iglesia, en vez de colaborar con el pastor en publicar las predicaciones que ahí se predican, de invitar cada semana a las personas a la iglesia a través de sus redes sociales y decirles: mira, te invito a la iglesia este domingo, vamos a tener un culto maravilloso donde la presencia de Dios se va a manifestar. ¿Por qué no hacen eso? Simple y sencillamente porque tal vez ellas piensen: bueno, yo no soy líder ni pastor, ¿qué obligación tengo? Es más, a mí no me gusta evangelizar, no tengo tiempo. Pero posiblemente muchas personas argumenten: bueno, yo podría hacer eso, pero no lo hago porque no soy un ejemplo de vida, le fallo al Señor. Es fácil escudarse en el pecado para decir que no se tiene autoridad moral para evangelizar. Pero si estás buscando algún momento en tu vida donde llegues a ser perfecto para servir, evangelizar, entonces nunca vas a evangelizar, nunca vas a servir, porque ninguno de nosotros ha llegado a la perfección. Jesús no espera que seamos perfectos para hablar sobre lo que Él hizo en la vida de cada uno de nosotros. Él va a usar tus imperfecciones, va a usar mis imperfecciones para actuar a través de ti y a través de mí. Pero necesitamos salir del estado de rebeldía, de desobediencia en que estás para con Dios. Él ni siquiera posiblemente tengas planeado esforzarte en ganar un alma, alguna persona para Cristo. Necesitas pensar, necesitas tener planeado en que te vas a esforzar para ganar una persona para Cristo, y no necesariamente necesitas ser perfecto para eso. Claro que tampoco esto nos da licencia para ser unas personas que practiquen el pecado, pues de una manera sin arrepentimiento. Por supuesto que uno tiene que luchar si uno está siendo agredido por el pecado, si uno tiene alguna práctica oculta, uno tiene que poner eso en las manos de Dios y estarnos esforzando día con día a dejar el pecado. Segundo tipo de respuesta de algunas personas que tuvieron la invitación de Cristo para ensanchar su reino es una actitud llena de pretextos.
este punto está muy ligado al punto número 1, este punto número 2 está demasiado ligado al punto número 1. Miren, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 30, no lo leen por favor, eso lo leen en su casa, apunten nomás la cita para que allá la lean en su casa. Es Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30. Ahí podemos ver la historia de un joven rico que entabló un diálogo con Jesús. Este hombre quería tener la seguridad de que poseía la vida eterna. Y en respuesta a la pregunta del joven, que el joven le hizo a Jesús, de cómo tener la vida eterna, Jesús le dijo que debía guardar los 10 mandamientos. Cuando el joven le replicó a Jesús que los había guardado desde su juventud, Jesús le dijo que le faltaba algo más: vender todo y dar el dinero a los pobres. Esto inmediatamente puso de relieve la debilidad del hombre. En realidad su riqueza era su Dios, era su ídolo, y no lo iba a rechazar, no iba a rechazar a su Dios, no iba a rechazar a su ídolo por seguir a Jesús. Con eso Jesús le demostró a este joven que estaba violando el primer y gran mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Qué ironía, este joven hizo alarde que se sabía los 10 mandamientos y que los estaba cumpliendo, pero Jesús lo enfrentó, lo confrontó con sí mismo, y ahí lo llevó a entender que estaba fallando, que estaba violando el primero y gran mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, ya que su Dios, su ídolo, era el dinero. El pretexto de este hombre para no obedecer a Jesús fue su dinero. Ahora la gran pregunta puede estar en ustedes. Se puede generar una gran pregunta en ustedes. ¿Deben los creyentes vender todo lo que poseen? No, por supuesto que no. Tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros mantener a nuestras familias y a nosotros mismos, de manera que no seamos carga para otros. Debemos, sin embargo, estar dispuestos a dejar lo que Dios nos pide, y este joven no estuvo dispuesto a ello. ¿Cuáles son los pretextos más comunes que los cristianos ponen para no evangelizar? Vamos a continuar mirando los pretextos más comunes que los cristianos ponen para no evangelizar. Y quizás tú estés cayendo en alguna categoría de los que ya mencioné, o de estos que voy a mencionar. Bueno, yo no evangelizo porque tengo miedo. Quizás el miedo no sea una excusa, sino una verdad. El temor de fallar, de quedar en ridículo, de no saber qué decir, etc. Eso nos impide hablar sobre Jesús y ni siquiera lo intentamos. Pero la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que dejes de pasar la oportunidad de evangelizar a alguien, pídele perdón a Dios y pídele que te dé otra oportunidad, porque muchas veces tú has tenido oportunidad de evangelizar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, y no lo has hecho. A tus compañeros en la escuela y no lo has hecho. Pídele perdón a Dios y pídele que te dé otra oportunidad, que se te presente otra oportunidad y ya no la desaproveches. Otra excusa que la gente tiene, o otro pretexto que la gente tiene para no evangelizar, es que dicen que no conocen a gente que no es cristiana, porque muchas personas casi no se involucran con personas que no sean cristianas y ponen ese pretexto. Tal vez esto sea verdad, pero no es un pretexto válido. En nuestro diario vivir siempre encontraremos personas que no son cristianas. Lo único que debemos hacer es aprovechar esa oportunidad y compartir un pequeño pero efectivo mensaje de esperanza, de salvación para esa persona. Otras personas también ponen como pretexto a otros cristianos para no evangelizar: es que no sé mucho de la Biblia, dicen. Ser erudito en la Biblia no es un requisito para evangelizar. Es cierto que debemos leer la palabra de Dios para crecer en nuestra fe, pero no hace falta saberlo todo para hablarle a otros sobre Jesús. La forma más simple es contar cómo era nuestra vida antes,
cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo es ahora, cómo estamos viviendo, cuál es la paz que nosotros sentimos, cómo Dios ha hecho milagros en nuestra vida, cómo Dios nos ha suplido cuando teníamos necesidad, tantas cosas que uno tiene que testificar. Otro argumento de las personas también, otro pretexto para no evangelizar es, me van a rechazar. En la vida tomamos decisiones arriesgadas, más seguido de lo que creemos. Usted ha tomado muchas decisiones arriesgadas en esta vida. Ahora compartir su fe, compartir nuestra fe debería ser igual. Es cierto que existe la posibilidad de ser rechazados, pero al pedir sabiduría a Dios, Él actuará por medio del Espíritu Santo y sabremos qué hacer y qué decir en el momento preciso. Otro pretexto para no evangelizar es que dicen soy muy tímido o muy tímida. Algunos tienen la idea de que evangelizar implica ser un buen orador, un buen predicador, una persona que domine bien el arte de la oratoria. No obstante, hablar en público no es la única forma de presentar las buenas nuevas de salvación. Hoy en día podemos usar distintas herramientas que nos permiten compartir sobre Jesús de maneras creativas. ¿Cuáles son tus pretextos para no evangelizar? Cualesquiera que haya sido de los que mencioné, necesitas salir de eso, necesitas pedirle perdón al Señor, necesitas activar, necesitas ponerte a evangelizar, necesitas concientizar que es el plan de Dios para tu vida, que ganes almas para Cristo. Tercer tipo de respuesta de algunas personas que tuvieron a la invitación de Cristo para ensanchar su reino fueron los que estaban dispuestos a seguir sin condiciones ni pretextos. Los que estaban dispuestos a seguirle sin condiciones ni pretextos. La respuesta de los llamados de los 4 pescadores se resume en una palabra: le siguieron. Fue un cambio radical en cuanto a su profesión anterior. Dejaron sus redes y dejaron la barca. Estas personas no estaban en un trance hipnótico cuando le siguieron, sino totalmente convencidos de que siguiéndole sus vidas cambiarían para siempre. Ellos estaban seguros de ello, estaban seguros de eso. Fue un cambio radical en cuanto a su profesión anterior. Dejaron sus redes, dejaron la barca. Fue un gran paso de fe que estos hombres hicieron, pues dejaron su medio de sostenimiento, indicando confianza de que aquel que los llamó proveería para suplir sus necesidades. Fue una respuesta radical en cuanto a los vínculos familiares. ¿Por qué razón? Fue una respuesta radical en cuanto a los vínculos familiares, porque dejaron a sus padres, dejaron a su familia y se fueron a servirle al Señor. La recompensa que recibiremos como ganadores de almas será la aceptación y honra de Jesús. Qué maravilloso es cuando una persona recibe la honra de su gobernador, de su presidente. A mí me ha tocado saber de muchachitos que han recibido el reconocimiento y la honra de su gobernador estatal. Ha reconocido el esfuerzo que ha hecho como estudiante y esa persona pues se siente que no cabe. Esa persona se siente de una manera maravillosa. Comparte las fotografías en sus diferentes redes sociales, lo presume, la gente lo felicita. ¿Por qué razón? Porque un personaje importante lo felicitó. Entonces la recompensa que nosotros recibiremos como ganadores de almas será la aceptación y honra de Jesús. ¿Qué es más importante que la felicitación que nos dé nuestro gobernador, nuestro presidente, la persona más importante de este mundo, por supuesto? Miren, así que a través de este mensaje nosotros miramos el tipo de respuesta que algunas personas tuvieron a la invitación de Cristo para ensanchar su reino. ¿Y cuáles fueron? La respuesta, primera respuesta, algunos tuvieron una actitud rebelde, abierta para con el Señor. No aceptaron la invitación que les hizo. También otras personas tuvieron una actitud llena de pretextos. Pero los del punto número 3 estuvieron dispuestos a seguirle sin condiciones ni pretextos. Si ustedes no están en el punto número 3, son unas ovejas estériles.
y necesitan salir de esa condición y ser ovejas productivas, convertirse en ovejas productivas. Yo he visto a personas que son estériles, tanto hombres como mujeres. Y disculpen si alguno de ustedes tiene este problema, no es mi intención ofenderlos ni hacerlos que se sientan mal. Pero yo he visto en esas personas como que se sienten incompletos. Porque ellos desean tener un hijo o una hija. Algunos adoptan niños para suplir ese vacío que tienen. Porque tienen ese instinto paternal, maternal que necesita ser suplido. Otras personas hasta adoptan animales para suplir ese vacío que sienten paternal y maternal. Cualquier matrimonio que tiene un hijo se siente realizado, se siente completo, se siente productivo. De igual manera, la persona cuando es cristiana, si esta persona no gana ninguna persona para Cristo, es una persona que se va a sentir estéril, es una persona que va a sentir que algo le falta, es una persona que va a sentir que está incompleta, porque fue llamada por Dios para reproducirse, para parir de una manera espiritual a otras personas. Entonces es muy importante en esta hora que nosotros nos pongamos en línea con el Señor, y si hemos sido unas ovejas estériles a este momento, no más. Vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a ponernos en la brecha, vamos a sacrificarnos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a convertirnos en ganadores de alma en esta iglesia de cambio de vida. Gloria al Señor, póngase de pie y vamos a orar en este momento.